Hola, ¿qué tal? Hoy quiero hablarte sobre el Evangelio. Hoy quiero explicarte por qué necesitamos a Jesús en nuestra vida. Porque una religión no funciona. No importa si vas todos los domingos a la iglesia, si te presentas, si vas hasta entre semana. Si no tienes una verdadera relación con Jesús, si no has conocido a Jesús, ¿qué está pasando y en qué estamos? Porque el mundo dice, no pasa nada, al final Dios perdona a todos, los va a llevar al cielo. ¿Y qué dice su palabra de Él? ¿Qué dice Él? ¿Es verdad o no? Quiero hablarte un poco. Para esto quiero hablarte un poco del pecado. ¿Qué es y cómo estamos como humanos? San Juan 8, 34 al 42, aquí vamos a encontrar toda la verdad. Vamos a encontrar todo lo que no sabemos mucho o si es verdad o no, porque todos podemos inventar cosas. Pero dice, Jesús le respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo les hace libres, ustedes realmente serán libres. Aquí nos habla un poco del pecado, que el pecado lo que provoca en los humanos es esclavitud, esclavitud del mal, porque sí, existe Dios, pero existe otro lado, un lado que nos aleja de Dios y es nuestro propio pecado y nos hace esclavos y nos aleja de estar con Dios. Pero ¿qué es el pecado? Te preguntarás. En primera de Juan 3:4 nos dice, todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Cuando tú pecas, pasas la ley, la infringes, haces lo malo delante de Dios. En otro versículo que ahorita no lo tengo, dice que es todo lo torcido a los ojos de Dios. Pero ¿cómo puedo saber yo qué es eso? O sea, ¿qué es torcido para Él y qué no? ¿Hasta dónde? ¿Qué sí es y qué no es torcido? Bueno, eso también lo dice en Éxodo 20, en los 10 mandamientos, pero también Jesús nos los vuelve a recalcar un poco. Nos muestra en San Mateo 22, 37 al 39 y nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento y el segundo semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos, amar a Dios sobre todo. No vas a tener a nadie más, ningún ídolo, no te vas a levantar un ídolo como antes lo hacían, de piedra, no sé, Zeus o cosas así, aún los mayas. No vas a adorar a nadie más, no vas a adorar al sol, a la luna, a ningún animal, sino vas a estar solo a Dios vas a amar. Y luego no vas a hacerle daño a tus prójimos, a los que te rodean. No los vas a robar, no les vas a fallar, no les vas a mentir, vas a actuar con verdad, vas a amarlos como a ti quisieran que te amen. Si a ti no te gustaría que te mintieran, tú no vas a mentir. Y así podemos decir. Eso es. Y cuando tú rompes estos dos, resumen, llamémoslo así, de la ley y los profetas, entonces estás en pecado y eres esclavo del pecado. Y eso es lo que estamos los humanos. Romanos 7:8 nos dice un poco, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, sabiendo el mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Encontró todo lo que yo era mal y me sedujo y me enseñó y caí y pequé. Porque llega tentaciones. La tentación no es pecado. Ser tentado no es pecado. Pero caer en la tentación, sea en lo que sea, codicia, enojo, así como hablar cosas incorrectas, y todo el pecado que se produce siempre viene por una seducción, que eso está en mí, en cada uno de nosotros, que nos ha vuelto esclavos. Y claro, eso nos provoca el pecado y el pecado nos provoca muerte, nos dice en su palabra. ¿Y cómo Dios sabe nuestros pecados? Salmo 139, 2 al 6.
Dice que Él conoce todo. Dice, tú conoces mi sentar y mi levantar, desde lejos comprendes mis pensamientos. No hay nada que se le pueda ocultar. No hay nada que podamos ocultarle a Dios sobre nuestra condición, sobre nuestros errores y fallas. Aún codiciar, dice la palabra de Dios, que los hombres con ver a una mujer y codiciarla ya hemos pecado. Ahora, ¿cómo está la condición humana? Los humanos siempre buscamos algo que reemplazar a Dios. Ese es el problema, y el Éxodo 22 nos advierte: yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses delante de mí, no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguno de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y nosotros nos encanta poner a Israel, su pueblo, le encantaba hacer eso, crearse sus propios dioses y decir, este es Dios, y ponía y adoraba, y ese fue su error. Ahora, Romanos 3, 10 al 18 nos dice: no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado a una, hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcros abiertos es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay debajo de sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria. Hay en sus caminos y las sendas de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la condición humana de todo ser humano, pequeños y grandes, cuando conocen el bien y el mal. Esta es su condición. No hay quien busque a Dios. No es que nosotros, por conocer a Dios, porque fuimos muy buenos. No, es por su amor, porque Él nos permitió conocerlo. Romanos 5:10 nos dice: porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Lo que quiero hablarles lo primero. Al momento de pecar y estar lejos de Dios y no buscarle, somos enemigos de Dios. No es verdad que estamos bien con Dios y es que Dios ayuda a todo el mundo. No, estamos siendo enemigos de Dios si no hemos conocido a Jesús, porque su sacrificio de su Hijo fue muy importante y no podemos pasarlo por alto. Es que sí sé, cada abril hay Semana Santa, hay fiesta y nos recuerdan que Jesús murió y ya. No, esto va más allá, va una relación. ¿Por qué lo hizo? Por el pecado, porque esta condición que éramos tú y yo. Romanos 7:11 nos dice: pero el pecado aprovechándose de la... porque el pecado aprovechándose del mandamiento me engañó y por medio de él me mató. Nuestra condición como ser humano es muerto, siendo enemigos de Dios. No hay justo ninguno. No sabemos hacer. El problema con los humanos es que nos creemos buenos. Decimos, bueno, es que no hago las cosas malas que hacen otros. Yo soy más o menos bueno. O sea, hago cosas, pero soy bueno. Y no hay ninguno, dice. No hay justo ninguno. Salmos 143:2 nos dice: y no entres en juicio con tu siervo, porque no es justo delante de ti ningún ser humano. No hay nadie de él justo y bueno delante de Dios. Mismo Jesús dijo: ¿por qué llamas bueno? Solo Dios es bueno. Hay que entender que nuestra condición en el pecado, si no hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, somos enemigos, estamos muertos delante de Dios. Esa es nuestra condición humana. Ahora, podemos hablar de el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, que eso fue amor. San Juan 3:16 nos habla específicamente de esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en él cree, no dice que todo el mundo, amó a todo el mundo, pero dice que para todo aquel que en él cree, en Jesús, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En Mateo 18:11 nos dice que vino a rescatar lo que se había perdido. O sea, tú y yo estábamos muertos en pecado.
y vino a rescatarnos. Primera de Pedro 2, 24 al 25 nos dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardia de sus almas. Pero esto es solo a los que han creído en él. Y nos dice Isaías lo que pasó Jesús. Este sacrificio que hizo por ti y por mí, y que muchas personas pasan por alto y dicen: sí, ya nos ama Dios y ama a todo el mundo. No es cierto. Si no has entregado tu vida a Jesús, si no lo recibes, estás muerto y estás perdido. Y todo lo que te voy a leer que pasó fue un sacrificio que no valió en su momento, por decirlo así. Él dice que no era hermoso, dice: creció delante de él como renuevo, como raíz de tierra seca, no tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Así era Jesús. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconde el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, pero él fue herido por nuestras transgresiones, o sea, nuestro pecado, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual a su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante su trasquilor permanece muda, él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuere cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Eso me tocaba a mí, todo eso, y le tocó a él. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con los ricos fue su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Y más adelante dice que él quiso entregarse así. Ese fue un sacrificio por amor a ti y a mí. Y si no lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, todo esto que sufrió no ha sido en vano, porque lo hemos despreciado y hemos dicho: tu sacrificio no ha sido suficiente. Pero este sacrificio es muy importante. Quiero hablarte de lo que provocó el sacrificio de Jesús, y si lo recibes como Señor y Salvador en tu corazón, si entiendes que has pecado, que eres un enemigo, que estás muerto, pero lo recibes como tu Señor y Salvador, esto pasa. San Juan 16:33 nos dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. El mundo tiene tribulaciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Jesús nos trajo todo. Nos trajo la victoria que necesitábamos. Ahora, Hechos 3:16 nos dice: por la fe en su nombre, en el nombre de Jesús, los que ha fortalecido a este hombre, a quien ven y conocen, la fe que viene por medio de Jesús les ha dado a este perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Eso es lo que provoca, solo en el nombre de Jesús. Nos dice Hechos 4:12: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Y esto es de Jesús. Y nos dice algo que ha hecho Jesús y que podemos pronunciar, porque les recuerdo, el pecado trae muerte, pero cuando conoces a Jesús te da vida. Cuando lo recibes como tu Señor y Salvador y estás a cuentas con Dios, lo recibes como tu Señor y Salvador, porque Él dice: ven, pongámonos a cuentas, muéstrame tus pecados, muéstrame cómo estás, y si se es tan oscuro como la sangre, así tan roja como la sangre, yo la haré blanca como la nieve, dice. Pero dice 1 Corintios 15, 55 al 56:
¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de terminar, solo quiero recordarte algo. ¿No sabes cómo hablar con Jesús? ¿No sabes cómo ser salvo? ¿Estás decidido a seguirlo a Él, amarlo a Él? Dice Romanos 10, 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él cree nunca será avergonzado. Dice: no será avergonzado, nunca. Te invito a conocer a Jesús. Ya te expliqué tu condición de todo el ser humano. Es momento de conocerlo. Te invito, habla con Él, presenta tus pecados. Él te conoce, sabe tu condición y no te quiere ver así. Cualquier duda, estamos aquí. Dios te bendiga.